Acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti, al auditorio, y bienvenida. Gracias, Alfredo. Hola, buenas tardes, Susana, bienvenida. Buenas tardes. Gracias, Juan Francisco. Pues, Alfredo, ante las preocupaciones sobre la desaceleración mundial, escuchamos que el Fondo Monetario Internacional ha alertado del riesgo de China sobre el bajo crecimiento de 2019. ¿Cómo ves tú a China y su impacto en este 2019 sobre la economía mundial? Sí, claro que sí. Susana, muy interesante porque el caso de China se vuelve relevante. Hoy, sin duda, es el país que más aporta al crecimiento mundial. Lo ha venido haciendo ya desde hace muchos años y sin embargo, bueno, vemos una desaceleración que preocupa las condiciones globales. Hoy China, nada más por dar una idea, creciendo a tasas del 6.6% en 2018 y sobre todo con un PIB de 12.2 billones de dólares, lo que vemos claramente es que aporta casi el 31% del crecimiento mundial. ¿Qué sucedería si evidentemente China creciera a menores ritmos, niveles, hoy se estima el 6.2, pero pudiera ser el 6 o el 5.8%? Bueno, indudablemente tendría un impacto importante. ¿Y por qué? Porque hoy el intercambio comercial prácticamente a nivel mundial entre exportaciones e importaciones está en tercios. Una parte la trae América, otra parte la trae evidentemente Europa y otra parte la trae Asia. Bueno, de las exportaciones e importaciones que tiene Asia hacia el resto del mundo, prácticamente el 40 y 50% lo realiza China. Así que internamente habría un impacto dentro de la dentro del propio continente asiático, pero también, desde luego, efectos hacia el exterior, indudablemente hacia Europa y Estados Unidos, que se vuelve aún defensivo en este aspecto. Pero en general sí habría un impacto importante. De ahí es la alerta que ya el Fondo Monetario, como le hemos denominado, segunda llamada, porque en realidad lo hizo en octubre y vino el ajuste en los mercados, lo hace ahora y seguramente tendremos mucha volatilidad. Nuestro punto de vista será entre marzo y julio esa fuerte volatilidad y habrá que estar al pendiente de esta desaceleración de China. Bien, Juan Francisco, por otro lado, el día de hoy el tipo de cambio volvió a cotizarse por debajo de los 19 pesos por dólar después de que se publicara el dato de inflación de la primera quincena del año, el cual pues se ubicó muy por debajo de las estimaciones de los analistas económicos. Considerando el dato de inflación y bajo tu perspectiva técnica, ¿hasta dónde crees que podría llegar la apreciación del peso frente al dólar durante el primer trimestre del año? Claro que sí, Susana. Pues sí, como bien comentas, el día de hoy temprano conocimos este dato de la primera quincena de inflación en México, en donde superó hacia bajo las expectativas que tenían los economistas en el mercado, y esto pues obviamente generó un repunte o una caída adicional en el tipo de cambio, en donde logró colocarse momentáneamente por debajo de los 19 pesos, específicamente en los 18,95. Si bien este dato de inflación, en donde vimos que puede estar siendo influenciado por algunos factores particulares, como podrían ser precios de algunos servicios, inclusive algunos impuestos fronterizos, y todo esto pues genera que la estimación y la inflación pueda verse mejor a lo esperado. Sin embargo, pues pensamos en ese sentido que el dato de inflación no sería suficiente como para poder determinar un cambio en la tendencia de la inflación, la cual, si bien se mantiene en niveles estables, pues tampoco es que pudiéramos ya tener una confirmación, para lo que necesitaríamos mayores elementos y los datos subsecuentes de inflación que conoceremos hacia adelante. En la parte técnica también podemos ver y comentar que el tipo de cambio pues se encuentra prácticamente alrededor de los 19 pesos. De hecho, el intento fallido de hoy de romper y de cerrar por debajo de los 19 pesos nos hablaría de que probablemente este soporte de los 19 pesos de muy corto plazo sea sólido y que hacia adelante pudiéramos ver que este pudiera ser un piso importante para el tipo de cambio. Consideramos que la unión de los mínimos que hemos visto recientemente nos proyecta justamente a los niveles actuales en el tipo de cambio, y además, en todo caso, podríamos ver
ver un potencial de apreciación limitado que a lo mucho podría ubicarlo hasta niveles de 18,50 si consideramos la tendencia de mediano plazo, en donde vemos pisos alrededor de su media de 200 semanas en dicho nivel. En resumen, te diría que si bien estos datos favorecen al peso, ya la apreciación acumulada de poco más del 8% durante los últimos 2 meses podría ser más que explique el proceso o el movimiento a la baja en los precios y en la inflación, y esto pues ser ocasionado por esta apreciación que hemos observado durante los últimos 2 meses en el tipo de cambio y que pensamos pudiera haber llevado al tipo de cambio a un nivel de soporte y una zona en la que podemos estar recomendando nuevamente posicionarse largos en dólares y realizar coberturas cambiarias. Bien, por otro lado, Alfredo, ¿cómo has visto el comportamiento de las bolsas americanas en las primeras semanas del año y qué podríamos esperar dentro del primer trimestre de este 2019? Claro que sí. Los mercados en términos generales tocaron mínimos prácticamente hacia el 24 de diciembre y de ahí iniciaron reacciones al alza importantes. Hoy vemos quizá formaciones que están culminando, formaciones técnicas en tipo V, que en realidad pues estarían marcando la cercanía de un techo. Ha habido respuestas alrededor de 15, 20% en la parte de los mercados y en lo que va del año el registro acumulado oscila entre el 5 y 7% entre el Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq. Aquí tenemos el Standard & Poor's en donde cosas interesantes. Por un lado vemos pues la cercanía a una línea de tendencia que ha reflejado durante 2 ocasiones anteriores el llamamiento a una resistencia. Por el otro lado, si consideramos los máximos históricos al mínimo registrado y sus reacciones, prácticamente empieza a alcanzar una zona entre el 50 y el 61.8%. Es decir, son reacciones muy positivas, proporcionales y normales hasta ahorita, por lo cual veríamos que disminuyera su intensidad de alza. Es decir, vemos que estas ganancias que están teniendo durante el mes de enero son interesantes, algunas de ellas valdría la pena evaluarlas y considerar algunas tomas de utilidades alcanzando ese beneficio. Seguramente febrero será mucho más acotado y posiblemente marzo es donde va a aumentar la volatilidad. Aquí va a ser importante justamente porque el 1 de marzo se define, es la fecha límite de esta relación Estados Unidos-China en la parte comercial, en donde se definirá si se extendieran los plazos o bien inician nuevos aranceles que seguramente traerían consecuencias negativas. En general, creo que son reacciones positivas. Nos preocupa un poco el mercado entre marzo y junio de este año. Bien, pues finalmente, Juan Francisco, los mercados emergentes liderados por el índice Hang Seng de China, al igual que sus pares en Estados Unidos y México, han experimentado un repunte durante las últimas 4 semanas. ¿Crees que el alza reciente sea un indicativo de un cambio de tendencia en los mercados emergentes? Sí, Susana, pues como bien comentas, inclusive como lo está comentando Alfredo, esa desaceleración en China pues ha sido parte del movimiento de baja que han presentado los mercados emergentes, en particular el índice Hang Seng en China, el cual hasta noviembre acumulaba una baja del 26%. Sin embargo, a partir de noviembre, al igual que nosotros en México, los índices han experimentado un repunte que ha logrado acumular para este índice de mercados emergentes y para el Hang Seng repuntes aproximadamente entre un 10 y un 13%. Nosotros pensamos en ese sentido que se mantiene vigente la tendencia bajista tanto en el índice de mercados emergentes del índice Hang Seng, así como en el ETF de mercados emergentes, el EEM, que conocemos con esa nomenclatura. En la parte técnica vemos que probablemente los repuntes de los últimos 2 meses para los mercados emergentes, si bien han detenido la caída, nosotros pensamos que lo único que está ocasionando es que regresen a la parte alta del canal bajista y ahora pues se encuentran en una zona de resistencia clave, la cual de validarse pudiera detonar nuevas bajas, como comentaba Alfredo, hacia los meses de marzo o abril. En ese sentido, pues nosotros estaríamos cautelosos, suponiendo que estos repuntes, tanto en los mercados accionarios en Estados Unidos, en México y en emergentes, pudieran tratarse meramente de un rebote y que ahora podríamos coincidir en el sentido en el que hacia los próximos meses pudiéramos ver continuidad del movimiento bajista en los mercados accionarios. Bien, pues muchas gracias por el análisis de esta tarde. Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana.